oficial del sistema de seguridad, pues la tendremos dentro de 15 días, pero son cifras muy importantes. Yo quiero agradecer a todo el Gabinete de Seguridad, por supuesto al general secretario, al almirante secretario, al secretario de Seguridad, a la secretaria de Gobernación y al fiscal general de la República, que hay, con respeto a su autonomía, una coordinación muy importante que nos está permitiendo dar estos resultados. Y vamos a seguir todos los meses dando resultados e informando al pueblo de México de la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país. Entonces, esta es la información y adelante, vamos con las preguntas. Buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y en Querétaro es ahora am.com. Presidenta, ahorita que hablaban también sobre el tema de seguridad, no sé si hablaban de Querétaro, también de un tema de los laboratorios, no sé si hay datos concretos de Querétaro, si hubo algunos laboratorios en Querétaro, y si se maneja todavía el dato de los policías por estado. Antes se manejaba siempre policías estatales municipales por estado, para ver si se cumplía con los estándares internacionales, si ya ha habido un avance o esa información ya no se maneja. ¿Quieres informar, Karen? Los laboratorios fueron desmantelados principalmente en Sinaloa, Sonora. Sí hubo algunos indicios, pero no laboratorios tan grandes como los que se desarticularon en Tlaxcala y en Puebla el día de ayer. Son los que se informaron la semana pasada, donde había condensadores pequeños, y con gusto les completamos la información. No son laboratorios tan grandes como los que se aseguraron en el norte del país o el día de ayer en Puebla y Tlaxcala. Muchas gracias. Bien. Sí existe esa información, la presentamos en el próximo gabinete. Muchas gracias, Presidenta. La próxima semana seguramente va a ir a Querétaro el 5 de febrero al 108 aniversario, y también va a llevar una reunión ahí con la CONAGUA, lo que nos informaba el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. No sé si, como es miércoles ese día, tenga contemplado realizar ahí la conferencia de prensa, la conferencia del pueblo ahí en Querétaro, que es miércoles 5 de febrero. Estamos revisando la hora a la cual vamos a hacer el evento el 5 de febrero en Querétaro, y les informamos si hacemos aquí la mañanera o allá. Y también ya ve que vienen las obras del tren México-Querétaro. Pues en Querétaro se maneja mucha información de dónde van a estar las estaciones de tren ahí, tanto desde San Juan del Río hasta Querétaro. No sé si en qué momento ustedes tendrían la información de dónde estarían las estaciones de tren, particularmente hablamos de Querétaro. Sea este jueves o el próximo, vamos a dar la información sobre el avance de los trenes, el tren México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya va muy avanzado finalmente, de ahí a Pachuca, el México Pachuca, el México Querétaro, que inicia su construcción en abril y va a estar a cargo de ingenieros militares, las licitaciones que se van a hacer en este primer semestre de un tramo hacia Guadalajara y un tramo también de Coahuila a Nuevo Laredo. Entonces, esta semana o la próxima ya vamos a informar, y ahí podemos informar hasta ahora donde tenemos programada que van a estar las estaciones. ¿Por qué hasta abril inicia la construcción? Se está trabajando se está terminando el estudio de demanda, que es importante, se está trabajando en la manifestación de impacto ambiental, que tiene que ser aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y sobre la ingeniería básica. Entonces, en abril damos ya el banderazo para México Querétaro, para México Pachuca y para las licitaciones de, creo que es a Guadalajara, una parte que va hacia Guadalajara y la otra a Coahuila, Nuevo Laredo. Muchas gracias. Presidenta, ya ve que la semana antepasada ya hablaba aquí Martí Batres sobre las nuevas reformas a la ley del ISSSTE, y hablamos en específico del punto 25, que hablaba de las aportaciones de los funcionarios del gobierno federal.
En este caso en particular de los mandos medios que trabajan en todas las secretarías de los estados, ahí me surgió una duda porque se hablaba de un salario integrado para la aportación para el seguro, para la salud de los trabajadores, ¿no? Donde va a haber una mayor aportación, porque si se incluye el salario integrado, ahí ese concepto no existe actualmente en los manuales de salarios, ¿no? Normalmente es sueldo base más compensación garantizada. Y aquí la duda es que si ese salario o ese salario integrado, que tendría que ser sueldo base más compensación garantizada, también se va a incluir en lo que es en la jubilación de esos mandos, porque obviamente pues, van a dar una aportación mayor, entonces debería ser como que acorde a otra jubilación. Normalmente un mando medio se jubila con menos de 10,000 pesos como jubilación. Incluso hasta se llegan a jubilar hasta con menos salario que sus subordinados. Por eso se ha hablado históricamente a lo mejor de lo que es el elefante reumático. Normalmente en las secretarías de Estado hay mucho personal con más de 30 años de trabajo. No se quieren jubilar porque obviamente si están ganando a lo mejor arriba de 20,000, 50,000 pesos, pues se van a terminar jubilando con menos de 10,000 pesos. Entonces es complicado a veces para esa gente llegar a jubilarse, ¿no? Entonces, no sé si se podría aclarar ese punto de que si se va a incluir o no, o cómo está contemplado la ley, ¿no? En ese punto. Solamente es para ampliar los servicios de salud. Como bien se explicó aquí, por ejemplo, el salario de la presidenta tiene una parte de un salario base, digamos, sí, y luego tiene un complemento. Lo que me descuentan a mí del ISSSTE solamente es sobre el salario base. ¿Cuánto descuentan? Casi 8% del salario. ¿En qué consiste ese 8%? Cerca de 2.7%, si mal no me equivoco, para salud. Y el resto tiene que ver con jubilaciones y otras prestaciones, como por ejemplo FOBISSSTE. Así está en todos los trabajadores del Estado. ¿Qué fue lo que plantearon aquí que consideramos y evaluamos? Que en la parte de la compensación se descuente lo que corresponde a salud, de tal manera que solo sería el 2.7% y no contribuiría a la jubilación, sino solamente se mantiene lo de la jubilación respecto al salario base. ¿Cuánto aportarían los trabajadores que somos los que más ganamos como trabajadores del Estado? Pues nada más el 2.7% de ese adicional que estamos recibiendo. ¿Cuánto aporta el gobierno o cuánto se va a recaudar de esa parte? Alrededor de 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto aportaría el gobierno federal adicional para poder completar? Alrededor de 10,000 millones de pesos que se requieren para mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores de la salud del ISSSTE, alrededor de 7,500 millones de pesos. ¿De dónde va a venir este recurso? De los fideicomisos del Poder Judicial, porque finalmente son recursos que van dirigidos a todos los trabajadores del Estado. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues mejores servicios de salud del ISSSTE. Entonces, que estén mejor los centros de salud, que estén mejor los hospitales y sobre todo que los trabajadores de la salud del ISSSTE puedan tener mejores condiciones laborales y por lo tanto puedan dar pues una mejor atención a todos los afiliados. ¿Qué más va a haber para el ISSSTE? Pues el programa La Clínica es Nuestra, que este año va a permitir que los centros de salud, la atención primaria de la salud, pueda tener una mejora sustantiva en términos del mantenimiento menor, del equipamiento de todos los centros de salud. Entonces, eso es lo que está contenido en la ley del ISSSTE. ¿Qué más está contenido en la ley del ISSSTE? Todo lo que presentó Yabneli el día de ayer relacionado con el FOBISSSTE. Hay muchísima queja y con toda la razón de trabajadores del Estado que tienen deudas con el FOBISSSTE que son impagables, que van a jubilarse y van a seguir pagando, y es totalmente injusto. Entonces, lo que queremos es hacer quitas, hacer descuentos, congelar mensualidades
e incluso aquellos que en términos reales ya pagaron el doble de lo que costó su vivienda, ya darles directamente la escritura de su vivienda. Entonces, todo eso viene contenido en la nueva ley del ISSSTE o en la ley del ISSSTE, porque la nueva ley del ISSSTE creo que se usaba en el pasado neoliberal, en la ley del ISSSTE, en la recuperación de los derechos sociales de la ley del ISSSTE, y también que el FOBISSTE pueda construir vivienda de nuevo, porque ahora solamente funciona como créditos, y que también pueda haber créditos para la autoconstrucción. Todo eso viene, probablemente la próxima semana estemos enviando esta ley, que es para beneficio de todas y todos los trabajadores del Estado. Muchas gracias. Presidente, también aquí es un tema nada más de que piden su apoyo para que la Fiscalía del Estado de Querétaro no congele una denuncia por negligencia médica de un hospital particular denominado Centro Médico Juríca, y ya que en ese Centro Médico de Juríca operaron a un niño por una operación menor y terminaron dándole una anestesia general, y el niño quedó en estado vegetal. Y el niño sigue sufriendo mucho, tiene como 8 o 9 años el niño. Entonces, nada más piden su apoyo para que realmente descongele o no tengan ahí ese caso en Querétaro la Fiscalía sin hacer nada, ¿no? Porque la verdad es un caso muy, muy triste de un niño que era normal, uno lo veía jugando fútbol normal y de repente, por una operación menor, terminó. Si aquí tengo todos los datos incluso ya presentó aquí en Atención Ciudadana su queja y pedir el apoyo de su parte en lo que le pudiera corresponder. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Sofía, ¿cómo estás? Increíble, tío. Gracias a ti. Voy a usar el dinero. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle en el tema de seguridad sobre el gobernador Rubén Rocha. Ayer dio algunas declaraciones, la cito: el pueblo quita y no alguien que grita, y sobre los enemigos son los criminales, no el gobierno. Saber qué opinión tiene al respecto, y saber si la contención de los homicidios en Sinaloa pues ya tienen una contención, ya ha disminuido este delito. A ver si pueden poner homicidios de Sinaloa, por favor, hasta donde está ahora, ahí de la plataforma, por favor. Se está trabajando, porque el mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa, para la ciudadanía, para el pueblo de Sinaloa. Que sepan que estamos trabajando todos los días. Ha estado ahí el secretario de Seguridad, el general secretario, el almirante. Ellos lo revisamos en el Gabinete de Seguridad todos los días, y además ellos están revisando permanentemente el caso de el aumento de delitos que hubo en Sinaloa, y que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad. Esta responsabilidad de la contención de los homicidios o de la violencia que se ha estado viviendo a partir de septiembre tras la detención de estos capos, ¿es responsabilidad del gobierno estatal? Es coordinación. Aquí no es un asunto de… Nosotros asumimos la coordinación con todos los gobiernos de todos los estados. Así lo presentamos en la CONAGO. Es una responsabilidad nuestra coordinarnos con todas las instituciones de seguridad y las instituciones gubernamentales. El mejor ejemplo es la coordinación que tenemos con la Fiscalía General de la República. Son autónomos por Constitución, pero eso no quiere decir que no haya coordinación con los gobiernos de los estados, independientemente del partido político al que pertenezcan. Son electos por el pueblo, elegidos por el pueblo, y nosotros nos coordinamos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Hay presencia en el Gabinete de Seguridad todos los días del gobierno de Sinaloa, y además pues un trabajo especial de las fuerzas de seguridad para garantizar la paz y la seguridad del pueblo de Sinaloa, que es lo más importante. Okay. En este caso, el gobierno federal tiene el respaldo, le da el respaldo total al gobernador. Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo.
no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos, y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales, y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal, pues no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia y creemos en la construcción de la paz y la seguridad y trabajamos todos los días por la construcción de la paz y la seguridad. Por otro lado, Presidenta, en el tema migratorio, hoy en el Universal publicamos que se están incrementando las solicitudes de asilo de las personas migrantes que han llegado del sur, por la frontera sur, y también los que quedaron varados tras la cancelación de este permiso en Estados Unidos. Saber si se va a reforzar pues las oficinas de Comar, saber si de alguna manera pues podrían ustedes agilizar estas solicitudes de asilo o cómo sería esta atención a los migrantes. Sí, lo estamos revisando, ¿no? La Comar está operando como ha operado normalmente y en todo caso si requerimos un programa especial pues lo tenemos que analizar. En este caso, también preguntarle, hablaba ayer que hay coordinación con Estados Unidos, que en este tema de los aviones que han llegado de migrantes deportados, saber si ustedes estarían solicitándole algo en particular a Estados Unidos para que México reciba aviones con personas deportadas, pero de otras nacionalidades. Hay acuerdos, más que acuerdos hay coordinación, desde hace mucho. Eso lo expliqué el día de ayer. Sí. Nosotros tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera. A ver si me ponen otra vez el de deportaciones de todos los presidentes. Vean el periodo de Bill Clinton, el periodo de Barack Obama, el primer periodo de Donald Trump, el periodo de Joe Biden. Esto es de mexicanos y también durante este periodo también ha habido recepción de personas de otras nacionalidades en el marco de nuestras políticas. Entonces, es una coordinación permanente que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y que ellos también están trabajando con los gobiernos de Centroamérica, por ejemplo. Entiendo que El Salvador aceptó ser tercer país seguro, por ejemplo. Sabemos también porque es público, ¿no?, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene comunicación y coordinación. El secretario Rubio planteó que iba a hacer incluso visitas a Centroamérica, lo leímos en los medios. Entonces es una coordinación permanente. Hay reuniones permanentes aquí, por ejemplo, de migración, no solo ahora, sino en el pasado, con CBP se llama, que es la institución de Estados Unidos que se encarga de migración, con la que tiene coordinación el Instituto Nacional de Migración en México. Entonces hay comunicación permanente, coordinación, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, como se ha hecho en el pasado, porque ahí están también la oposición y que entregaron, como bien escribió y pusimos el documento, a ver, ponlo otra vez, de la Bastida. Entonces hay coordinación permanente y va a seguir habiendo coordinación permanente. Por ejemplo, si Estados Unidos en pues obligación de recibir a los deportados, si le envía aviones militares hasta ahora no ha habido eso. ¿Los va a aceptar? Hasta ahora no ha habido eso. ¿Y los podría aceptar México? Hasta ahora no ha habido eso.
Ok, abundando un poco sobre el tema, ¿le han pedido a México que sea tercer país, seguro? No, nosotros, a ver, eso es importante para la información de todos. El gobierno de Estados Unidos lo hizo igual en el 2018, si mal no recuerdo, cuando entra el presidente López Obrador. El 20 de enero, el día de la toma de posesión del presidente Trump, firma una serie de decretos, todos lo vimos. En uno de esos decretos plantea el programa que en inglés se llama MPP. Ellos lo firman de una manera, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dije yo ese mismo día? Nosotros como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, pues nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, pues no atender por razones humanitarias a las personas. Y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo. Hi, I'm regional commercial actor Neil Patrick Harris. I love Rise Mushroom Coffee, and not just because I look good drinking it. Hello there. Y esa coordinación es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos pues está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades. Y nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación y defendiendo siempre nuestra soberanía y a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Y además el programa de México te abraza. Pero para todos aquellos que les gusta, ¿no? Ahora decir que el gobierno de México, vean lo que hizo Zedillo en el 2000, dicho por el candidato del PRI del año 2000. Esto es historia, ¿eh? Aquí lo que dice es que Zedillo, para recibir el préstamo de la crisis de 1994, pactó con Estados Unidos la salida del PRI de la presidencia. Dicho por la Bastida, no lo estamos diciendo nosotros. Bueno, también lo dijo Madrazo. Entonces, nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad y buscando siempre el diálogo en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de los mexicanos y mexicanas y la apertura para que nuestros connacionales, nuestros paisanos, nuestras paisanas sepan que en México siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos, siempre. Bueno, ahí está, se negoció alternancia con Estados Unidos. ¿De qué fecha es esta nota? Ah, 22 de enero del 25. ¿Será? No, yo creo que esa es la... No, del 2015, ¿no? Ahí está, 5/7 del 2015, perdón, esa es la impresión que viene arriba. 5 de julio del 2015. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Madrazo. La Bastida otra vez. La razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones, para afrontar la crisis desatada por el, entre comillas, error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, así como la venta de los ferrocarriles, también la gestionó personalmente, donde después se fue a trabajar.
se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregará la presidencia a la oposición. Tal vez ahí nació el PRIAN, ¿no? O antes, pero por lo menos ahí. Y finalmente… Y estos son los que dicen los que hoy hablan de que cómo es posible que hayamos aceptado Nosotros somos un gobierno humanista y somos mexicanos que defendemos a la patria y a las y a los mexicanos. Ese es nuestro gobierno y buscamos una relación responsable, de respeto con Estados Unidos y el diálogo que se establece. Entonces, el querernos poner de que nosotros somos los que estamos teniendo un trato no soberano, pues es falso. Ahí está. ¿Quiénes son los que decidieron la intervención? Presidenta, y finalmente, sobre su participación en el CELAC, ¿cómo sería? Si va a mandar a Juan Ramón de la Fuente. Sí, están revisando hoy me voy a reunir al rato con el canciller, me va a explicar las conversaciones que se tuvieron ayer para ver lo de la reunión. Personalmente no asistiría, en todo caso asistiría el canciller. Y vamos a ver si se realiza o no, están en esa definición. Pero siempre pues nuestra solidaridad y coordinación también con todos los gobiernos de América Latina, siempre. Y nada más, una cuestión sobre la encuesta nacional de salud mental y adicciones. Ayer el secretario de Salud mencionaba que se va a volver a repetir. Tuvo algunas inconsistencias, dado que se hizo por CONACYT, algunos datos metodológicos. Saber si tiene conocimiento de esto, por qué se volvería a realizar. Ya tiene varios años que no se publica esta encuesta. Gracias. Sí, hay algunos resultados, se hizo el estudio por parte de CONACYT, pero hay algunos resultados en donde no se puede hacer una tendencia de la encuesta anterior a la encuesta del CONACYT. Entonces estamos buscando un esquema para realizar la encuesta que permita tener pues mayor información de las adicciones en nuestro país, que es muy importante tener siempre esa información para poder pues hacer todo el trabajo de prevención y de atención. De todas maneras, no nos esperamos a la encuesta. Está la campaña contra el fentanilo y estamos trabajando con la línea de la vida, que ha sido muy importante. Se reciben todos los días llamadas telefónicas y se reorientan a distintos lugares. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Mi primera pregunta es para el secretario de Seguridad sobre este centro de monitoreo que se identificó en Culiacán, Sinaloa. Si nos puede informar a qué célula criminal respondía. Las cámaras fueron instaladas por parte de estos mismos integrantes de la célula, y desde cuándo operaba, por favor. Sí, este centro se desmanteló en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. Con trabajos de investigación se ubicó este domicilio donde había cámaras instaladas. No es el primero que se desarticula. Hay varias casas que se han encontrado donde alrededor, haga de cuenta que si es un punto de venta de droga o una casa de seguridad, como en las otras que se han desarticulado, tienen cámaras sencillas pero efectivas que observan el entorno para ver qué autoridades hay. Esta casa operaba aproximadamente desde hace 3 meses y ya fue desarticulada. ¿Y de qué célula criminal se trata? De los Chapitos.
Ok, gracias. Bueno. Presidenta, mi segunda pregunta también en materia de seguridad y bueno, en el marco del nuevo gobierno de Estados Unidos, preguntarle si ya se planteó una nueva reunión para analizar este acuerdo bicentenario, este entendimiento que surgió en la administración pasada y con la que se busca esta cooperación binacional precisamente para la disminución de homicidios tanto en Estados Unidos como en México. Rated by Forbes.com as the best for ease of use, Contractor Foreman makes it easy. Estamos en pláticas, todavía no hay nada concreto. Recuerden que ellos pues tienen apenas una semana en el gobierno y hay comunicación, hay coordinación y en cuanto tengamos ya alguna noticia de esta coordinación en el tema de seguridad, con gusto les informamos. Pero se buscaría mantener este acuerdo bicentenario. Sí, un acuerdo de alto nivel para todos los temas y en particular el tema de seguridad, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, el tema de trasiego de drogas, nuestra posición humanitaria de siempre ayudar por la crisis de consumo de fentanilo que tienen en Estados Unidos, el acuerdo de alto nivel en todos los temas. Ok. Mi pregunta ahora es para el fiscal Alejandro Gertz. Preguntarle si la Fiscalía ya está trabajando con la Oficina de Investigadores de Seguridad Nacional, precisamente de Estados Unidos, para el inicio de estos trabajos de las unidades de investigación criminal transnacional con las que se busca pues acabar con estas células delictivas que operan en la frontera. Buenos días. La semana pasada, y fue dado a conocer en su momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacó una información respecto a cómo estamos coordinados. El trabajo que se estaba haciendo en la frontera de Nogales y en toda la zona de Arizona, donde el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada, el viernes, dio a conocer el éxito de un trabajo coordinado que la parte mexicana, nosotros pudimos detener y procesar a 2 personas y obtener también una buena cantidad de armas de alto poder, mientras con esa misma información el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lograba detener a 6 personas más y procesarlas. Ese trabajo de coordinación al que se ha referido la señora presidenta se hace todos los días de manera permanente. Y nosotros lo hemos dado a conocer y forma parte de esto, de lo que usted está preguntando concretamente. Muchas gracias. Gracias. En otro tema, Presidenta, ayer pues se daba a conocer la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Conocer su opinión al respecto luego de que el Tribunal Electoral pues anunció que el Senado podía continuar con la selección de los aspirantes. Pues no fue de que el tribunal dijera que podía continuar el Poder Legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los… No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio.
Gracias. Por último, ayer se registraba una protesta por parte de militantes del PAN contra la reforma al Infonavit. Precisamente ayer daban a conocer pues esta red de corrupción de juicios masivos que se llevó a cabo dentro del instituto y en colusión con jueces y despachos jurídicos. Y bueno, en esta protesta también participaba Jorge Romero, a quien se le señala, ¿no?, de estar implicado en el cártel inmobiliario. Y bueno, ellos argumentaban que con esta reforma se afectaría a los trabajadores. ¿Cuál es su opinión respecto a estas protestas? Es la protesta por la corrupción. Gracias. Bueno, no protesta. ¿Cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Se hicieron una protesta en el Infonavit para defender la corrupción, porque dicen que los trabajadores y que… Entonces, ¿está bien que se sigan manifestando? O sea, del cártel inmobiliario a la defensa de la corrupción en el Infonavit. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, Ricardo Monreal dijo el domingo en Yucatán que de ser necesario reformaría la Constitución mexicana para que Estados Unidos no ingrese a nuestro país. ¿Qué piensa de eso? Intellectual property laws are a means by which artists, inventors, and many other innovators and creators have the fruits of their productive labor secured to them. Without regulations in place to ensure that innovators are rewarded for their efforts, there would be fewer protections and incentives to create the movies, songs, books, and inventions that make our modern lives such a miracle. However, when IP laws are poorly designed or implemented, they can end up unintentionally undermining the very same creativity they were designed to protect, whether through misaligned incentives, burdensome enforcement measures. ¿Cómo fue la declaración? Ricardo Monreal dijo el domingo en Yucatán que de ser necesario se reformaría la Constitución mexicana para que Estados Unidos no ingrese a sus militares a territorio mexicano. Bueno, pero no ingresan los militares más que en acciones coordinadas de capacitación, hay distintos. ¿Por qué no explica, general, en qué casos tienen coordinación? Gracias. Sí, existen una relación bilateral muy fuerte con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, específicamente con el Comando Norte. ¿Qué asuntos se tratan en esas relaciones? Aspectos de adiestramiento, de educación, en ocasiones de intercambio de información. Básicamente es eso. Por ejemplo, este año está programado que un batallón de fuerzas especiales asista a adiestrarse a Luisiana, a Fort Johnson, y son intercambios que se hacen. Respecto a que vengan tropas, también se vienen a adiestrar, principalmente a Santa Gertrudis, Chihuahua, en el Centro Nacional de Adiestramiento. Cuando vienen armados y de conformidad a la ley, el Senado tiene que autorizar el ingreso. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional hace un informe muy detallado que fundamente la presencia de esas tropas, el tiempo, el periodo, el motivo, etcétera. Existe muy buena coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en ese tipo de actividades es lo que realizamos. Gracias. Es decir, hay coordinación de hace tiempo, no es algo… entonces, habría que ver el diputado Monreal a qué se refería en particular. Hay mucha comunicación, coordinación en nuestro movimiento. La secretaria de Gobernación se reúne seguido con
el diputado Monreal, con el senador Adán Augusto, pues para ver temas que nos interesan. Por ejemplo, ahora viene el periodo de sesiones a partir del 1 de febrero, entonces pues hay reuniones porque vamos a enviar iniciativas de reforma constitucional, muchísimas leyes secundarias, entonces pues hay información de qué se va a enviar, cómo se va a enviar, también la formalidad de la relación con los presidentes de las dos cámaras, en fin, hay muy buena coordinación. Habría que ver el diputado Monreal exactamente a qué se refería con esto. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta también es de seguridad. ¿Qué información se tiene sobre la alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos y qué mensaje le manda a los funcionarios? ¿Tendremos alguna información? ¿Sobre la detención se refiere? Es una detención por parte de la Fiscalía General del Estado de México, de las mismas carpetas de investigación que tenía sobre las primeras detenciones realizadas. Está vinculada con delitos de extorsión, según nos informó la Fiscalía del Estado. Es una detención de ellos. Perfecto, gracias. Presidenta, por último, no sé si le han informado que en la Garita del Chaparral, en el cruce hacia Estados Unidos del lado de territorio mexicano, hay más de 20 filas, pero únicamente están abiertas 6. Esto pues dificulta el cruce de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos de 30 minutos a 2 horas. En el gobierno del presidente, el expresidente AMLO, se abrió, pero nuevamente se cerraron. Lo revisamos en Muy esta amable. comunicación que hay. Gracias. Sí. A ver acá. Buenos días, presidenta. Jordana González, de Ruido en la Red. Preguntarle sobre un caso de una defensora musga del Estado de México. Es Kenia Hernández. Ella lleva encarcelada desde 2020, ya son 4 años. Se le acusa de 9 cargos. Los cargos los denunció la CAPUFE. Y en su visita, sí, me preguntaron. Su hijo le entregó una carta para pedirle ayuda para llegar a algún acuerdo con la CAPUFE, la Fiscalía y pues no, para ver si se podía llegar a un acuerdo. Estamos revisando el caso. Lo está revisando la consejera jurídica para ver cuáles fueron las acusaciones y bajo qué mecanismo se podría ayudar. Revisar. Sí. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en un segundo tema, consultarle una duda respecto a la iniciativa sobre el maíz transgénico. Comparando la versión que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado y la versión final, no se especifica en esta versión la prohibición del maíz transgénico para consumo humano. Y quería saber, a qué responde que no se mencione esta prohibición como tal en la iniciativa y si más adelante podría incorporarse y pues qué implicaciones tendría. Sí, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural nos planteó que no necesariamente tendría que estar en la Constitución, que lo importante era la siembra. Y que otro esquema se podría trabajar tanto en la legislación secundaria como en las normas. Hay una serie de normas que ya vamos a informar, por ejemplo, de muchísimo pesticida que se usa en México, que se va ya a limitar su uso en nuestro país, lo vamos a informar ya muy pronto, y también el tema del consumo de maíz genéticamente modificado. Ok, entonces sí podría. Sí, pero ya no aparece en la Constitución, aparece en regulaciones secundarias. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Presidenta, Federico Lamont, Mark Esper, el último secretario de Defensa del presidente Trump, previno al presidente, quien amenazó con lanzar proyectiles Patriot contra los laboratorios de narcotraficantes mexicanos, basado en que su secretario de Seguridad tiene una nueva estrategia de seguridad a través de la cual recaban la información de inteligencia naval y de inteligencia militar
¿cree que el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el almirante secretario y el general secretario pudieran evitar ese escenario que no descartó el presidente Trump en su primer cuatrienio, y es una amenaza que está palpable, por un lado? Y al fiscal general de la República preguntarle si él ya investiga las acusaciones que el aludido Francisco Labastida Ochoa expresó en contra de Rocha, a quien acusó en medios, señor fiscal, nacionales, de estar vinculado con el crimen organizado y de esa forma haber ganado la gubernatura del estado de Sinaloa, como primer planteamiento, Presidenta. El secretario de Estado, Rubio, en su comparecencia en el Senado, y además lo manifestó en la plática que tuvo con el canciller Juan Ramón, es que me dio risa porque me acordé de un artículo de uno de estos que dijo que esa llamada no había pruebas de que se hubiera realizado. Si es que no saben ya ni qué inventar. Bueno, en su comparecencia en el Senado y en la llamada que tuvo con el canciller, lo que expresó fue la colaboración y la coordinación, y por eso yo dije desde ese momento que era muy importante esta posición del gobierno de Estados Unidos, dicha a través del secretario de Estado de los Estados Unidos, que lo que busca pues es una coordinación, colaboración con el gobierno de México. Y como siempre lo hemos dicho, en el marco de nuestra soberanía, del respeto a México, vamos a encontrar cómo existe la colaboración y la coordinación con el gobierno de Estados Unidos. El otro día dije, no es un asunto solamente de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos, que es uno de los temas que se ha planteado. Nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven, no solo de Estados Unidos, de México y de ningún otro lado. Porque nosotros, es una droga que hace muchísimo daño y que afecta mucho. Quien tiene el problema de la adicción tan grande, pues es los Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a colaborar, a coordinarnos, y hay un buen diálogo en este momento. Entonces el otro caso no lo vemos nosotros como un escenario que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque hay diálogo, hay coordinación en todos los temas, y va a haber más, porque pues apenas lleva una semana el presidente Trump. Y sí podría responder, señor fiscal, a propósito. A ver, acabamos de informarles a ustedes cómo estamos trabajando en colaboración las autoridades de justicia de los Estados Unidos y las de México. Eso se hizo público. En el caso específico de lo que ocurrió el 26 de julio del año pasado, que es el caso de Ismael Zambada, en eso actuamos nosotros de inmediato, establecimos todo un protocolo de investigación, y ese protocolo de investigación tiene los resultados que está esperando el gobierno y en este caso la Fiscalía, la audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que él dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso. No hay que perder de vista que Ismael Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México, y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar. Vamos a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia. Déjeme decirle algo que creo que es importante. De acuerdo con la ley mexicana, cuando se detiene a una persona, hay un plazo de 48 horas para tener la audiencia, 48 horas. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado. Ese sí es retraso, ¿eh? Cuando ese retraso se acabe, se lleve a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que la persona que va a declarar y el otro declarante ya lo tengan en un procedimiento, en ese momento nosotros culminamos nuestra investigación. Hablar de eso antes
no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Finalmente, Presidenta, dado que el almirante secretario, que fue el director del tren interoceánico, fue el primer titular del alto mando de las Fuerzas Armadas que la llamó comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas el pasado mes de junio del año pasado, después del resultado de la elección, ¿qué significó para usted que el almirante secretario, todavía director del tren interoceánico, la llamara comandanta en fuerza, la comandanta de las Fuerzas Armadas? Sí. Fue en un evento que fue en Matías Romero, si mal no me acuerdo, ¿verdad? En una visita conjunta que hicimos el presidente López Obrador y su servidora, él como presidente constitucional todavía y yo ya como presidenta electa, que es importante, porque quien define ya presidenta electa pues es el Tribunal Electoral. Entonces ahí se resolvió un tema que fue el de comandanta, que lo platicamos después entre el general secretario y el almirante secretario, ya cuando los había seleccionado para que me acompañaran en el gobierno, que además estoy muy contenta, la verdad, porque los dos son personas de primera extraordinaria, patriotas, trabajadores, que nos ayudan muchísimo, no solo a la presidenta, sino al pueblo de México. La pregunta era si era comandante o comandanta, ¿verdad? Y entonces entre los dos decidieron que mejor comandanta. Y ahí fue donde se anunció en la primera salutación que hice a las Fuerzas Armadas, el 3 de octubre creo que fue. Ahí fue donde formalmente me llamaron comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así fue. Finalmente, dado que está la secretaria de Gobernación, usted no puede, pero la secretaria de Gobernación como interlocutora ante el Poder Legislativo, pídale a la secretaria de Gobernación que interceda con los coordinadores parlamentarios para ejecutar la diplomacia interparlamentaria, que se traigan a los senadores republicanos o demócratas y por esa vía apoyar a la titular del Ejecutivo Federal para encontrar un acuerdo migratorio como el de 1986 en el Acta de la Inmigración de Reagan, que se llevó a cabo, Presidenta, finalmente a través del desarrollo de la diplomacia interparlamentaria. Sí, es una opción, una buena opción, sí. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. La primera pregunta para la Secretaria de Gobernación sobre lo que acaba de presentar los 10 centros de atención. Si nos pueden precisar cuál es la capacidad de los centros de atención, es decir, a cuántas personas se pueden recibir en estos centros, cuál es la proyección y también en materia financiera, cuál es lo destinado, si tienen un monto global que está abarcando a todo este plan, por favor. Always stay in sync with your business with the QuickBooks mobile app. Seamlessly track your spending and easily send invoices on the go. With a few taps, you can add new customers, products, and services. Business and personal expenses are auto-categorized. Simply swipe to adjust them as needed. Track mileage wherever business takes you and manage your cash flow with confidence. Download the app today. Con su permiso, Presidenta. Decirles que aproximadamente son 2.500 por cada centro, en otros son 2.650, contando los servidores públicos también. Entonces, pero pueden crecer o pueden hacerse más pequeños. Digamos, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Y decirles que todavía no tenemos el costo porque pues todavía no se ocupan, dependiendo de cuántos tomen alimentos, etcétera, pues vamos a ir costeando. Lo que sí ha señalado la presidenta, que es prioridad la recepción de los connacionales mexicanos y mexicanas que vienen de Estados Unidos. Y ahí estaremos
pendientes de su arribo, pendientes de atenderlos como se merecen, con mucha calidez y humanismo. Muchas gracias, secretaria. La segunda pregunta, también sobre el tema de migración. Ayer medios y propias autoridades estadounidenses reportaban un presunto ataque armado por parte del crimen organizado del lado de México hacia la patrulla fronteriza. Saber si tienen información al respecto, si hay alguna investigación, por favor. Sí, lo tratamos en el Gabinete de Seguridad hoy en la mañana. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa, pues es solicitar la información al gobierno de los Estados Unidos de por qué, si realmente hay este tema o no. Salió en varios medios, salió hoy también en Reforma, que por cierto no tendrían por qué sacar el encabezado que sacaron sin una información mayor. Todos tenemos que ser responsables en este momento, siempre, pero particularmente en este momento. Se recibió una nota en uno de los consulados que no tiene que ver precisamente con esta información que apareció en los medios, pero de todas maneras le pedí al fiscal, o se le solicitó al fiscal, pues que hiciera formalmente la investigación. No sé si quiera comentar, fiscal. Esta información salió en Fox News a finales de la semana pasada y se reiteró en este momento ya con este video, y se señalan ahí varias cosas que vale la pena dejar claras. Primero, que hubo una serie de disparos, que esos disparos se dieron en la línea fronteriza donde está el río, que no hay personas heridas y que parece que hay dos ámbitos que hay que investigar. Uno, quienes realizaron, si es que lo hicieron, esos disparos, y segundo, los movimientos de los migrantes. Son dos cosas totalmente distintas. Habiendo tantas dudas sobre eso, lo que la señora presidenta determinó es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los conductos diplomáticos, haga las solicitudes de información correspondientes, y nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso. Yo creo que adelantarnos a dar una respuesta antes de tener esta información no sería correcto. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que llegue esta información, y en cuanto llegue la daremos a conocer. Pero es una información de Fox News, de ahí se derivó. No sé si queda claro. Queda claro. Y preguntar si a raíz de esto, de manera preventiva, ¿se hizo algún tipo de despliegue especial de elementos de seguridad en la zona? No se puede hacer absolutamente nada mientras no se tenga una ratificación de si efectivamente hay una denuncia por parte de autoridades norteamericanas que nos ameriten iniciar la investigación. Y eso es lo que de inmediato se hizo, y lo vamos a tener, yo creo que en un plazo muy corto. Nada más para precisar, solo queda en requerimientos para aclarar la situación entonces. Así es. Gracias. Muchas gracias. Ok. Y tercera pregunta, hoy publicamos en La Razón pues que continúan las extorsiones por parte de criminales hacia personas migrantes, tanto mexicanas como pues de otros países, que les aseguran todavía conseguirles citas en el CBP One, que les aseguran cruzar, y también del lado de Estados Unidos, supuestas organizaciones que les ofrecen ayudas, descuentos en servicios para asistirlos legalmente en su estancia en Estados Unidos. Entonces, preguntarle primero si tienen denuncias o reportes ya sobre estas extorsiones que persisten a pesar de que ya Estados Unidos pues cerró, y que siguen engañando pues las criminales a los migrantes. Por favor. Hay investigaciones, hay carpetas de investigación y hasta órdenes de aprehensión contra algunos de estos líderes que se dedican. File free in the app by 2/18. When you switch to TurboTax, do it yourself. Al tráfico, se dice, ¿no? Si ese es el delito de personas. Entonces, sí se actúa y se hacen las investigaciones, y además decirle a todos los migrantes, a todas las personas que no se dejen engañar. Primero porque Estados Unidos cerró de manera
por parte del gobierno de manera unilateral el CBP-1 que tenía el gobierno de Biden. Lo cerraron. Cerraron incluso todas las aplicaciones para asilos en este momento. Están cerradas. Entonces, que no se dejen engañar por estas personas que en realidad lo que están buscando pues es dinero a costa de una necesidad de una persona, porque es muy importante lo que dijo hace un momento Rosa Isela. Los migrantes, la mejor forma de atender, y eso lo vamos a decir siempre, el fenómeno de la migración es atendiendo las causas. Nosotros seguimos teniendo el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países de Centroamérica, porque es un ejemplo de cómo atender el fenómeno de la migración. Las personas no migran por gusto, en la mayoría de los casos migran por necesidad. Y hay personas que se aprovechan de esta necesidad engañando para sacar dinero, diciéndoles que tienen asegurada el cruce en la frontera, y no es cierto, es falso. Entonces, pero además hay, porque es delito penal, investigaciones, carpetas de investigación, incluso hasta órdenes de aprehensión. Bueno, y otra pregunta ya respecto al tema judicial. Ya mencionaba usted que, bueno, pues no hay mayor sentido para que permanezca el comité, pero preguntarle si ahora esta decisión que se da al Senado de que recurra inmediatamente a la insaculación no representaría como un tipo de conflicto o, pues sí, algo como negativo para la elección, porque prácticamente se está saltando el filtro que garantizara o que evaluaría la idoneidad de los perfiles que tenía en sus manos el Comité del Poder Judicial. Entonces, pues ya se le está pidiendo automáticamente al Senado meter los nombres a la tómbola y elegirlos, pero ya no se estaría pues aplicando el filtro para ver si son aptos para el cargo y todos estos demás requisitos que pedía la convocatoria. Recuerden que eso, las personas que se inscribieron en el Poder Judicial ya pasaron el primer filtro, que es que cumplan con lo que establece la Constitución. Entonces, de acuerdo con las personas que tenían ese comité, ya revisaron que todos tengan 8 de promedio, que tengan sus cartas de recomendación, que su ensayo esté bien hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pide la Constitución? La Constitución establece claramente, la reforma constitucional, que el límite máximo para poder elegir a las personas que van a participar en la elección o seleccionar a las personas que van a participar en la elección es el 31 de enero. ¿Qué es lo que valora el Tribunal Electoral? Pues se quedan 3 días. Entonces, en esos 3 días difícilmente van a poder hacer una revisión de estas 3,000 personas. Entonces, ¿qué establece la Constitución? Pues cuáles son los requisitos y después que sobre esos requisitos se haga una tómbola, una selección al azar de quién va a participar en la elección. Entonces, lo que hace el Tribunal Electoral pues es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución. Lo que me parece a mí muy bien, pues es que no vaya a haber alguna persona que se violen sus derechos de participar y que por eso pudiera haber algo que pusiera en riesgo la elección. Ahora, pues al revés, se fortalece todavía más. Bueno, y en último tema, la Secretaría, SADER, reportaba que ingresó se identificó ganado contaminado nuevamente con gusano barrenador. Entonces, saber en qué estatus se encuentra la situación. Y la vez pasada que se identificó a finales del año pasado, Estados Unidos frenó exportaciones del ganado mexicano. Nada más saber si se está presentando una situación similar, cómo se está atendiendo, cuál es el estatus de esta situación. Que te pase una nota directamente el secretario de Agricultura. Muchas gracias, que se las pase. Sí. Gracias. Gracias. A ver la última. Presidenta, buenos días, gracias por la palabra. Javier Pérez de HC Noticias. Pues
tomando en cuenta lo que ha hablado de migración, tomando el tema de migración, todo lo que está haciendo en la frontera de México con Estados Unidos, fíjese que tuve la oportunidad de platicar con algunos migrantes, ver toda la situación en los cursos internacionales donde hay deportaciones. Me encontré con que era una puerta giratoria prácticamente el CBP-1, donde recibían a los migrantes, los fichaban, les tomaban fotografías y los iban a deportar por el lado de Santa Teresa, un lugar, Nuevo México, Santa Teresa, donde no hay nada, absolutamente no es nada, nada más está la garita. Y en ese sentido hay migrantes tanto mexicanos como extranjeros de diferentes nacionalidades que le agradecen el apoyo que ha estado dando por medio de gobernación, por medio de autoridades también militares que los han estado apoyando. Algunos de ellos buscan quedarse dentro de nuestro país, a algunos otros me han externado y que le pasara a usted la información de que buscan ser regresados a sus países de origen, pero ellos se han dado cuenta de que hay un tema muy importante en México, que es el crecimiento de nuestro país, el Plan México. Han estado también enterados acerca de la construcción de trenes, les interesa trabajar alrededor, pues nos hemos dado cuenta que hay una inversión muy importante por medio del Estado mexicano y que se van a generar plazas de más de 50,000 plazas. Entonces buscan ellos ser contemplados dentro de lo que es esta plantilla, vamos a decirlo ahí, porque hay muchos que tienen experiencia en diferentes trabajos, buscan ellos que se les tome en cuenta. Y algunos de ellos me decían, no queremos trabajar en zonas, fíjense, donde haya mucho frío, ¿no?, sino en zonas cálidas, porque no están acostumbrados a esto. Reiterar que le agradecen por parte de su gobierno y su persona el apoyo a los migrantes y que ya se dieron cuenta que en Estados Unidos pues no hay mucho que esperar, ¿no? En ese sentido, Presidenta, en el Plan México, este proyecto que va a cruzar prácticamente por todo un lado del país hasta el norte de nuestro país, y este plan tan ambicioso que, por cierto, las Fuerzas Armadas, los ingenieros de las Fuerzas Armadas están siendo reconocidos a nivel mundial y están replicando estas obras en otros países. Si hay contemplado dentro de este plan también migrantes, si se les va a otorgar algún permiso especial a migrantes centroamericanos para entrar a trabajar a estas obras que ellos también tienen en mente, y pues resaltar precisamente todas estas obras que con el Plan México para mí sería un bombazo internacional, y creo que su proyecto de que México de la 12ª posición a la 10 sería tal vez más avanzada si hubiera una mano de obra rápida, calificada, como se ha hecho en otras ocasiones. Y hay un tema, aparte del migrantes, quisiera anexar ahí una doble pregunta. Usted invitó a los empresarios a invertir en México, a hacer un fortalecimiento económico al interior de nuestro país para crecer nuestra economía, y obviamente el desarrollo sería, o la base sería, de lo que yo veo, pues llevar a nuestro país a una economía más arriba, ¿no? De la 12 al número 10, pero quería preguntarle también, aparte del tema de los migrantes, si van a ser contemplados, pues que si tiene contemplado ¿dónde se va a reproducir, dónde se van a hacer las vías? Ya que en nuestro país no hay una fábrica de vías, si hay empresarios que van a entrar a este giro, si lo tienen contemplado, cuál es el plan. Estos dos temas en una primera pregunta, si me permite. Lo que tiene migración en este momento es que la gran mayoría de las personas quieren retornar a su país de origen. Entonces, si entraron por la frontera norte, ya sea que se faciliten aviones al sur de nuestro país y después en autobús se les transporta a la frontera o a Guatemala directamente, porque muchos países centroamericanos, entre ellos Guatemala, en su constitución establece que los centroamericanos pueden permanecer en su país. Entonces, en diálogo que tenemos con el gobierno de Guatemala, pues es la principal opción que hasta ahora hemos encontrado de las personas centroamericanas que retornan. La mayoría prefiere regresar a sus países. Ahora,
dentro del Plan México y de los proyectos que tenemos, de hecho el interoceánico, el objetivo no solamente es el tren que cruza por el istmo de Tehuantepec, el desarrollo del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, sino que tiene varias líneas que derivan de esa. Una de ellas es la línea K, que desarrolla la Secretaría de Marina. Esa línea llega a la frontera con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. Uno de los proyectos que ya estamos trabajando, lo dejó el presidente López Obrador y nosotros lo hemos retomado, es el que ese tren cruce Guatemala, o sea, vaya hacia Guatemala y genere un polo de desarrollo en el sur de nuestro país. En particular en esa zona del cruce del tren, pero también en otras zonas, como por ejemplo en Tapachula, donde ya hay 2 predios en donde se van a desarrollar polos del bienestar, junto con el gobernador de Chiapas. El objetivo es que al desarrollarse aún más con respeto a la naturaleza, con respeto a los pueblos originarios, pero al desarrollarse esta zona, pues no solamente es para empleo para las y los mexicanos, sino también para personas de Centroamérica que quisieran llegar a trabajar ahí. Y el objetivo es que sea un polo de desarrollo, incluso Guatemala, Belice y Chiapas, bueno, y un pedacito de Tabasco. Entonces, este gran polo de desarrollo es uno de los grandes proyectos que planteamos en la campaña y que estamos trabajando y colaborando ya con el gobernador de Chiapas y con el gobierno de Guatemala. Fue una de los temas que tratamos en la conversación que tuve con el presidente Arévalo. Ya se hizo una primera reunión y se va a seguir trabajando, porque por lo que decimos, nosotros pensamos que el fenómeno migratorio tiene que ver con una necesidad de buscar una mejor vida para las familias. Y lo mejor que podemos hacer para atenderlo pues es el desarrollo con justicia, con bienestar, respetando la naturaleza. Y en el tema de las vías, que no hay fábrica que produzcan vías, este Plan México sería… ¿Vías de tren, dice? Vías de tren, exactamente. Ahí yo creo que el almirante sabe un poquito más de esto. Sí, efectivamente no se producen rieles en México. Normalmente se importan tanto de Europa como de Asia. Aquí tendría que ver en el Plan México los empresarios, si les es rentable, de acuerdo al tamaño de nuestra red ferroviaria, si es rentable seguir fabricando para el reemplazo de estas vías o para las vías nuevas. Pero no depende tanto de que se imponga una fabricación, sino que sean los empresarios los que determinen si es rentable para ellos. Y ya se les invitó a los empresarios, sería un bombazo en México, catapultaría prácticamente nuestra economía también. Pues depende de ellos, o sea, sí se les propone, pero depende de ellos. Es una buena idea, se puede plantear. El tema es el tipo de acero y varios temas que hay que cubrir. Ahora, durmientes, sí saben lo que son los durmientes, sí, ¿verdad? Porque no se vaya. Los durmientes es justamente donde va el riel, donde va la vía. Esos los fabrica la Sedena. Hay muchos en el Senado, en la Cámara de Diputados. No, los durmientes de tren. Esos los fabrica la Sedena en Santa Lucía. Tienen, a ver si vamos un día. Nos invitan. Los invito, vamos ahí, los ingenieros militares nos pueden mostrar, porque tienen una productividad impresionante. Pensaban que iban a fabricar mucho menos de los que hoy están fabricando, entonces ya los durmientes ya se fabrican por parte de los ingenieros militares. Y sí, la idea es que en México se produzcan mucho más bienes de los que fabricamos ahora. Entonces, pues una de las opciones que se puede plantear es la producción de vías. Hay que ver la calidad y el tipo de acero. Por cierto, nada más anotar y felicitar a los ingenieros militares. Están restaurando un tren que tiene más de 100 años, llamado
se me olvidó el nombre, tiene un nombre como de una flor, el olivo, y es impresionante, me tocó ver parte de eso ahora que fui a visitar el aeropuerto. Es una gran hazaña todo esto. Y en segundo tema, Presidenta, si me permite, pues ayer se filtró una información por medio de comunicación de la frontera en donde se apunta de una colusión, de un contubernio entre autoridades migratorias y uno de los cárteles de la zona norte del país, donde hay un video y circula en redes donde se deja por medio de una puerta en la franja fronteriza pasar a los migrantes en la madrugada. Y a ver si tuvieran información de esto. Y para cerrar con este tema de migrantes, y también hace unos minutos antes de iniciar la mañanera, Donald Trump el día de ayer, como poniendo en contexto, daba a conocer que se le iba a cambiar el nombre, ¿no?, desde hace días, pero lanza un decreto el tema del Golfo de México y hoy tiene resultados. Google acaba de avisar que sí se le va a cambiar el nombre en los mapas generales a una parte de lo que es San Antonio hasta Florida, una línea divisoria, en donde se le va a llamar Golfo de América y va a aparecer ya en los mapas a nivel mundial, y depende de la área donde se vea, se va a ver Golfo de México, todavía como se conoce hoy, y después en el territorio norteamericano se va a conocer como Golfo de América. En ese sentido, Presidente, en el sexenio de Zedillo, le comentaba yo en la última intervención que tuve, que hay una parte ahí donde hay una zona donde hay yacimientos petroleros, se le conoce como el hoyo de la Dona, ¿no? Y la isla Bermeja, que en el sexenio de Zedillo quisieron desaparecerla. Me parece que hay indicios. El decreto, por favor. Indicios de que incluso dinamitaron esta isla para que Estados Unidos pudiera tener más territorio y poder, pues, explotar esta línea. Creo que no es tan inocente nada más cambiarle el nombre al Golfo de México, sino tiene que ver con la explotación dice la de plataforma petróleo. continental. Ahí está. Dice, tomar todas las medidas apropiadas para cambiar el nombre de Golfo de América al área de la plataforma continental de los Estados Unidos. Es muy importante porque eso es lo que firmó. La plataforma continental de los Estados Unidos. Entonces no especulemos más. Esto es lo que está firmado por el presidente Trump. Y es como el tema de el Golfo que se le llamaba de Cortés, el Mar de Cortés, que es territorio mexicano, ¿no? Todo el Mar de Cortés, lo que era Mar de Cortés. Y pues ¿por qué le vamos a dejar el nombre de Hernán Cortés, ¿verdad? No existe una preocupación entonces California. acerca de eso. Es que es lo que digo yo, lo dije desde el primer día de la toma de protesta del presidente Trump. Nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues siempre digo cabeza fría. Claro. En lo que se firmó. Esto fue lo que se firmó, que es su plataforma continental. Entonces, eso es lo que firmó. El Golfo de México pues sigue siendo Golfo de México. Y por último, Presidenta, felicitarla. Hay una encuestas de una empresa llamada, una encuestadora Pulse MX, que la colocan ahorita con el 78% de aprobación. Su opinión acerca de esto, por último. Pues es estar cerca del pueblo, no hay otra. Gracias. Informar y cumplir, honestidad y resultados. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana.